Buena gente, ¿cómo están? Ya estamos en el tercer video de lo que sería esta serie donde vamos a estar optimizando el proyecto Call Center Analysis. En este video vamos a estar creando una nueva tabla calendario más completa que nos aporte más información de la que tenía creada y nos permite realizar o responder preguntas de negocio que nos sirvan. Antes de ir a eso, quería volver a tocar un tema que toqué en el video anterior para que quede un poquito más claro. Y es lo siguiente. En el video anterior vimos que había dos formas de quitar duplicados en Power Query. Una es de una columna en específica, como en este ejemplo la columna. Primero vamos a crear un duplicado porque ya estaba por tocar la base, la tabla base. Esto no hace falta que lo haga, es para tocar de nuevo el tema. Bueno, creamos el duplicado. Vamos a quitar duplicados de la columna de agentes y vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, se eliminaron todas las filas donde se duplicaban los valores de esta columna en específica. O sea, donde había otra fila que el agente sea Diane, se eliminó. Donde había otra que la agente sea Becky, se eliminó. Deja nada más las primeras apariciones. Esto es quitar duplicados de una columna en específico. Vamos a eliminar este paso. Y la otra opción que les mostré es quitar duplicados desde este icono. ¿Qué es lo que hace? Primero vamos a mostrar el conjunto de datos enteros. Estábamos viendo nada más la muestra de las primeras mil registros. Ya tenemos el conjunto de datos enteros porque nos aparece 5000 valores únicos de la columna ID, que quiere decir que son 5000 registros. Entonces, yo les había contado que podemos quitar duplicados de este icono. Vamos a intentar quitar duplicados. Y vemos que no pasó nada, no hizo efecto, seguimos teniendo 5000 registros. ¿Por qué? Porque desde este icono lo que hace, toma en contexto toda la tabla entera. El contexto, toda la tabla entera. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que considere una fila como duplicado y la elimine? Tendría que haber otra fila donde, por ejemplo, el ID sea 0001, el agente sea Diane, la fecha sea 1 de enero de 2021, la hora sea las 9 horas 12 minutos 58 segundos, el topic sea contract related. Entonces toma como referencia todas las columnas de la tabla completa. Y tiene que haber coincidencias en todos los valores de todas las columnas. Esas son las dos diferencias entre quitar duplicados de una columna en específico o quitar duplicados teniendo en cuenta toda la tabla completa. He explicado de nuevo esto un poquito mejor creo yo que en el anterior video. Vamos a otro tema. Eliminamos ese paso. Muy bien. Vamos a otro tema que la idea es que en el video anterior me sigan los pasos exactamente como fui, porque les puede pasar que van a encontrarse con errores. Como por ejemplo, vamos a intentar crear de nuevo la dimensión de agentes. Entonces seleccionamos la columna de agentes para que se quede y quitamos todas las demás columnas. Y yo lo que hice en el video anterior para crear la dimensión fue primero quité duplicados de la columna, que me queden los valores únicos y después agregué la columna de índice que utilizamos como ID desde 1. Yo les dije que no es obligatorio, pero sí se utiliza siempre como estándar que una columna de ID tiene que comenzar desde 1. Entonces hacemos desde 1 y listo, la teníamos, ¿no? Los 8 valores únicos y del 1 al 8 el ID. ¿Qué pasa si no siguieron estos pasos? Y por ejemplo, vamos a quitar estos dos pasos. Si por ejemplo crean primero la columna de índice y una vez que esté la columna creada, bueno, vamos a tocar de nuevo este temita para que quede más en claro todavía. Quitamos duplicado teniendo en cuenta en contexto toda la fila completa, o sea, las dos columnas y va a validar coincidencias con los valores de las dos columnas. Intentamos quitar duplicados.
Perdón, tengo la garganta un poquito lastimada. Eh, ¿Y qué pasó? No se eliminó ningún registro. Seguimos teniendo 5000. Entonces, a lo que iba. ¿Qué pasa si ahora intentamos quitar los duplicados? Recién ahora, una vez que ya creamos la columna de índice, los duplicados de la columna de agentes. Quitamos duplicados de esa columna en específico. Listo. Nos deja los 8 valores únicos, las primeras ocurrencias de cada valor. Pero si vamos a la columna de ID, vemos que va del 1 al 2, al 3, al 4 y del 4 pasa al 10. No hay un orden secuencial. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vamos a validarlo fila por fila. Quitamos el paso, donde quitamos los duplicados de la columna de agentes y vamos a ir validando cómo es el proceso. Entonces, ¿qué es lo que hace Power Query? Se fija. Bueno, Diane es la primera vez que aparece porque bueno, es el primer registro. Listo, no hay duplicados. La segunda fila es Becky, no hay duplicados, se queda. Stewart la primera vez que aparece se queda. Greg la primera vez que aparece se queda. Entonces el ID 1, 2, 3 y 4 se quedan. Ya en el registro 5 Becky vuelve a aparecer porque estaba en el registro 2. Entonces Becky con el ID 5 desaparece. El ID 5 ya no forma más parte. El 6 pasa lo mismo porque Stewart ya está en el registro 3. El 7 pasa lo mismo porque Diana está en el 1. El 8 lo mismo. El 9 lo mismo porque Greg ya está en el registro 4. Y Jim, o Jim, no sé cómo se pronunciaría el nombre, es la primera vez que aparece, es o sea, es el próximo valor único que aparece, entonces se queda que tiene el ID 10. Entonces el anterior valor único que había era Greg en el registro 4, por eso los registros con el ID 5, 6, 7, 8 y 9 que ya aparecieron dos veces, se eliminan y pasamos del 4 al 10. Eso es lo que pasa. Entonces esto era nada más lo que quería volver a explicar por las dudas. Síganme los pasos, paso a paso. Y bueno, así evitan errores y que no le pase esto. Igual si les pasó, bueno, acá está la aplicación. Y listo, ya terminamos con esto. Vamos a la tabla de calendario. Vamos a cerrar Power Query y no vamos a aplicar los cambios. Entonces nos vamos a Power BI y esperemos que nos salga el cartelito de que nos va a preguntar si aplicamos los cambios o lo deshacemos. Nos tendría que aparecer. Acá nos pregunta, descartamos cambios. Descartamos. Vamos a crear la tabla calendario. Yo ya la eliminé, la tabla calendario que le va a aparecer a ustedes. Les recomiendo que la eliminen por dos cuestiones. Porque primero, bueno, acá están todos rotos los objetos visuales estos. ¿Por qué? Porque creamos las tablas de dimensiones. Entonces, estos estaban utilizando la tabla de hechos. Por ejemplo, estaba utilizando la columna topic que la teníamos con valor de texto en la tabla de hechos y esa columna no existe más. Por eso está dando error. Después vamos a remodelar todas estas hojas, las vamos a hacer nuevas. Todas las páginas las vamos a hacer nuevas porque vamos a cambiar los temas también. Los colores. Y a lo que le decía, ¿por qué eliminan la tabla calendario? Primero, porque no es una tabla calendario completa que nos aporte gran valor, nos puede aportar mucho más valor, la que vamos a crear ahora. Y segundo, si se fijan, nosotros tenemos valores en inglés y de hecho los nombres de nuestras tablas están en inglés, la tabla de hecho está en inglés y bueno, las dimensiones las creamos nosotros en inglés también y sus valores están en inglés. Por ejemplo, tenemos los nombres de agentes que son nombres ingleses. El topic está en inglés. Entonces sigamos siempre, a menos que nos pidan, sigamos siempre el mismo estándar. Si arrancamos y tenemos valores en inglés, utilizamos ese lenguaje para todo. Y la tabla calendario que tienen ustedes creada justamente se llama calendario y está en español. Entonces no estamos siguiendo ese estándar que tenemos en nuestro modelo. Y bueno, de hecho la tabla de medidas se llama medidas en español y las medidas están en español, cosa que esto no debería pasar.
A menos que nos pidan que nos digan, no sé, bueno, esto quiero que esté en español, por más que lo demás está en inglés, listo, lo tenemos que hacer porque nos están pidiendo y tenemos que respetarlo. Si no nos piden, intentemos seguir el mismo estándar en todo. Dicho esto, vamos a crear la tabla calendario. Entonces, vamos a la vista de tablas. Vamos a nueva tabla mediante DAX. Y vamos a crear la tabla calendario. La vamos a llamar calendar. Uy, perdón, estoy escribiendo en otro lado. Ahí va, calendar. La vamos a crear mediante add columns. Antes que nada, les voy a mostrar lo que podemos crear una tabla calendario de forma automática muy sencilla, utilizando la función calendar. Le tenemos que pasar como primer parámetro la fecha de inicio de nuestra tabla de hechos, la que vamos a tomar como referencia, la columna que vamos a tomar como referencia de fechas de nuestra tabla de hechos, que sería calls primero, perdón, para que sea la primera fecha de inicio, vamos a pasar utilizando la función min, la columna date. Si no me voy a centrar en explicar en estos videos, no me voy a centrar en explicar una función en específico ni un tema muy profundo, porque la idea principal de esta serie de videos es cómo encarar la optimización de un proyecto que es un trabajo muy habitual en este mundo de la inteligencia de negocios o del análisis de datos, porque bueno, los proyectos se piden rápido a veces y bueno, después se optimizan. Y esa es la idea principal. Si ustedes quieren, y es lo que estoy esperando que hagan, me escriben en los comentarios de los videos: Gastón, quiero que me explique cómo funciona Calculate o qué es la transición de contexto, cómo funciona Summarize, lo que se les ocurra. Cuáles son bien los beneficios de la tabla calendario. Entonces yo ahí les hago un video con ejemplos de diferentes datasets y diferentes tablas calendarios y qué columnas nos servirían en uno, qué columnas nos servirían en otro, y les hago un video bien profundo de ese tema en específico. Pero bueno, la idea principal de esta serie, la idea principal es esa, es cómo encargar una optimización de un proyecto y bueno, para que se den una idea de qué es lo que suele pasar en el trabajo real. Y bueno, explicado esto, vamos a seguir. Y como fecha fin en el parámetro, la fecha de fin, le pasamos la máxima de la columna date de nuestra tabla de hechos. Entonces estamos creando una lo que nos devuelve esto es una columna sola con todo el rango entero de fechas desde la primera, o sea, la mínima, que sería la primera de nuestra tabla de hechos, hasta la última, todo el rango completo. Y esto es dinámico. ¿Por qué? O sea, mientras se vaya actualizando, ¿no? Cuando publicamos este proyecto en Power BI Service y se realizan las actualizaciones y se vayan agregando columnas o si se eliminan, va a ser dinámico. Siempre va a tomar la primera, o sea, la mínima, hasta la máxima, la última. ¿Por qué? Porque en el parámetro yo no le estoy pasando, no sé, el 1 de enero del 2021. ¿Entendés? Y en la fecha fin le paso el 31 de diciembre de 2021. Eso va a ser estático. Siempre va a ser el rango entre el 1 de enero al 31 de diciembre. Pero si yo después, en mi tabla principal, ¿no? Donde voy actualizando los datos, voy agregando filas o eliminando, pero casi siempre agregando. Y si yo paso el 31 de diciembre, nada más mi tabla calendario va a tener hasta el 31 de diciembre. Y ya no voy a poder responder a preguntas de negocios que sean después del 31 de diciembre. Entonces por eso tiene que ser dinámica la creación. ¿Y para qué nos va a servir esto? Por ejemplo, preguntas de negocio como que si no tuviera la tabla calendario no las pudiera responder. Y aparte que la tabla calendario, cuando la marcamos como tabla de fechas, haciendo clic acá, ahí DAX automáticamente nos habilita funciones de inteligencia de tiempo, que hay varias. Y no sé, por ejemplo, tenemos DateDiff que nos da la diferencia entre un intervalo que especifiquemos. O sea, yo le paso dos fechas que se van a comparar y me puedo dar la diferencia en meses, en días,
en semanas, en lo que yo especifique. También tenemos función de inteligencia de tiempo que toma nada más, por ejemplo, de los días laborales. Que si no tenemos una tabla de fechas calendario que tenga este rango en específico, no nos va a permitir utilizarlas, no nos habilita DAX. Aparte que podemos responder a pregunta de negocio, ¿no? Como por ejemplo, no sé, quiero saber las fechas en que no se registraron llamadas. Si no tengo la tabla calendario con el rango entero, tendría que ir a la tabla, o sea, se va a poder responder, pero tengo que hacer una fórmula mucho más compleja que no sé, tendría que crear, por ejemplo, supongamos que estamos en nuestra tabla de hechos y tengo la tabla de hechos nada más. Esta es otra de los beneficios que nos da el modelado de datos. Que, por ejemplo, que en mi tabla de hechos, no sé, me falta el 3 de enero y me falta el 6 de enero. Entonces serían 2 días que yo no registro llamadas, que no tengo llamadas registradas. Y si yo quiero saber la cantidad de días que no se registraron llamadas, tendría que crear una columna calculada o una medida donde tengo que crear una tabla virtual, o sea, tendría que crear la tabla calendario pero de forma virtual e ir comparando fila a fila y teniendo en cuenta en la fila que estoy parado, etcétera. Tengo que armar una fórmula que me va a consumir mucho más recursos que teniendo la tabla calendario se realiza de forma más óptima y consume menos recursos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo único que tendría que hacer ahora? Ahora que ya tengo el rango entero, me traigo la columna de fechas de la tabla de hechos, entonces ya puedo comparar fila a fila y en donde no haya coincidencias, que va a ser que de la tabla calendario sí voy a tener y en la tabla de hechos no, después cuento esas filas donde no hubo coincidencias y es la cantidad de días que no se registraron llamadas. Entonces esto es uno de los beneficios, tanto de tener la tabla calendario como de realizar un modelado de datos, que me optimiza las consultas, puedo cruzar variables, entre otros beneficios, como por ejemplo las relaciones son mucho más claras, se sabe mejor qué tablas dependen de qué y con qué columnas se relacionan. Este, hay mejor precisión en análisis histórico, como por ejemplo esto que les acabo de decir, puedo tener un histórico, analizar mejor el histórico de fechas que se registraron, el histórico de llamadas, de lo que sea, ¿no? Depende del modelo de negocio. Y facilita obviamente las actualizaciones. No es lo mismo si yo ahora, no sé, por ejemplo, agrego un nuevo agente, que lo agrego ya en mi dimensión, a que si tengo que ir a la tabla de hechos y agregar un nuevo agente, o si tengo que reemplazar datos, por ejemplo, ahora Diane, no sé, decidió cambiarse el nombre y se llama Estela. Entonces ya lo cambio desde acá y automáticamente como está vinculado por el ID, no tengo que ir a la tabla de hechos, donde antes yo tenía la columna de tipo texto, el nombre, y tendría que ir fila a fila reemplazando esos valores, ¿no? Ahora ya directamente lo cambio en mi dimensión. Es mucho más escalable el modelado de datos, hace que el proyecto o el trabajo sea mucho más escalable. Bueno, esos son los beneficios, pero bueno, como les dije, no nos vamos a centrar en temas específicos. Si quieren temas específicos, me lo escriben en los comentarios y yo les cumplo. Así que vamos a seguir creando la tabla calendario. Vamos a utilizar columns, donde le pasamos en el parámetro de la tabla que va a tomar como referencia, que después nos va a ir creando columnas con referencia de esa tabla que le pasamos en el parámetro y nos devuelve una tabla con esas columnas agregadas. Le pasamos entonces esta tabla que creamos acá con calendar. Vamos a agregar una nueva columna. En el parámetro del nombre le pasamos year, porque vamos a tomar el año con la función year de la columna de fechas que acabamos de crear. ¿Qué más vamos a crear? El quarter, vamos a tener en cuenta los cuatrimestres que nos va a servir. Nos va a aportar mayor información de la columna date.
¿Qué más? El mes. Uy, 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 uy. Vamos con el mes. Esto también, siempre sigan el mismo estilo, ¿no? A los nombres. Si arranco con mayúscula, todas las demás columnas arranco con mayúscula. Entonces vamos a utilizar la función months también a tomar como referencia la columna date que creamos con calendar. Vamos a agarrar el nombre del mes, porque acá months nos devuelve el número. Si es enero nos devuelve 1. Yo quiero tener una columna donde me diga el nombre del mes en letras. Vamos a utilizar format. ¿Para qué nos sirve format? Le pasamos en valor, le vamos a pasar la columna date. Siempre vamos a utilizar la columna date porque es la que vamos a utilizar como referencia para crear las demás columnas siempre. ¿Y qué hacemos? Pasándole el formato que queremos, que el formato es MMM, que MMM es el nombre de mes completo. Ya automáticamente sabe que tiene que tomar el mes de la columna date y me va a devolver bueno, en el formato que le especifico, que es el nombre de mes completo. Y el otro parámetro local name, lo que me permite es, como yo quiero todo en inglés, como hablamos antes, le puedo especificar en qué lenguaje me lo devuelva. O me vuelva enero, o en inglés me devuelva January. Si de forma predeterminada, si omitimos este parámetro, nos devuelve en el idioma que tengamos configurado regionalmente en el sistema operativo. Yo lo tengo en español, entonces le tengo que especificar que me lo devuelva en inglés. Después vamos a crear... ya hasta acá tendríamos una buena tabla calendario, pero vamos a crear una más polenta todavía. Y lo que voy a querer, que esto lo tuve que utilizar en un proyecto y desde ahí lo empecé a utilizar, el número de semana. El número de semana del mes. Por ejemplo, si estamos en el 1 de enero, es la primera semana del mes. Entonces queremos que nos devuelva eso. Vamos a utilizar switch, donde en la expresión le vamos a pasar true para que entre directamente a realizar las condiciones que vamos a utilizar sin ningún filtro o expresión adicional, o sea que vaya directo a analizar las comparaciones que le vamos a pasar ahora, las condiciones. Y lo que le vamos a pasar es que si el día, ¿no? De mi columna date, si el día es menor o igual a 7, me devuelva 1 la primera semana del mes. Si el día es si el día es menor o igual a 7, menor o igual a 14, estamos en la semana 2. Si el día es menor o igual a... ahí está. Si el día es menor o igual a 21, sí, estamos en la semana 3. Y si el día es mayor a 21... Uy, ¿qué dice? Perdón, se me fue. Si el día es mayor a 21, estamos en la última semana del mes. ¿Qué más? Vamos a agregar weekdate para tener el día. Porque el día acá me lo devuelve... claro, para que me tome el día de la semana vamos a usar weekday. Aunque podríamos utilizar day también, pero vamos a utilizar la función weekday para que lo tome en cuenta como el día de la semana. Le pasamos la columna day. Muy bien. Y vamos a usar, vamos a sacar el nombre del día,
porque weekday nos devuelve el número. Entonces yo lo que quiero es el nombre del día de la semana. Entonces vamos a volver a utilizar format, donde el valor, bueno, va a ser de nuevo la columna date. El formato es en DDD, día completo, y el idioma inglés. Y ya tendríamos... Sí, creo que nada más. Sí, ya tendríamos nuestra tabla calendario bien completita. Tenemos nuestra tabla calendario bien completa, donde tenemos, bueno, el date, la columna date con la fecha. Yo la dejo también en fecha completa con hora, fecha y hora. Para que, bueno, justo en este dataset vamos a hacer, tenemos una columna time, tenemos varias columnas de tiempo. Entonces, por las dudas, para que ayuden mejor en estas comparaciones, la dejo en fecha y hora. Después tenemos el año, tenemos el cuatrimestre, el mes con el nombre. Lo que vamos a hacer acá es vamos a ordenar esta columna del nombre del mes. Vamos a ir acá, ordenar por la columna months, que es esta. ¿Por qué hacemos esto? Porque si no, cuando yo utilizo esta columna en un objeto visual, ¿qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, en un objeto, en una tabla, le paso como filas la month name, ¿no? La columna de esta tabla calendario. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que van a aparecer en un orden alfabético. O sea, no es que va a aparecer primero enero, segundo febrero, tercero marzo, sino que se va a ordenar en orden alfabético. Entonces, si yo lo ordeno por esta columna, donde está el número del mes del año, me va a aparecer primero enero, segundo febrero, tercero marzo. Lo mismo tenemos que hacer con week name. La vamos a ordenar por weekday. Entonces, si no, lo que pasaría acá, ahora se ordena, me va a aparecer, ahora que ya está ordenada, me va a aparecer primero domingo, porque lo tomo como primer día, ¿ves? Sunday 1, después lunes, después martes, después miércoles, sino que me aparecería primero, creo que viernes, Friday, ¿no? Creo que sí. Aparece primero viernes y así en orden alfabético. Entonces cuando la ordenamos por una columna de número que obviamente represente a la columna de texto, se ordena de esta forma. Así que vamos a validar los datos, los tipos de datos por las dudas. Texto, número entero, número entero, número entero, fecha y hora. Perfecto. Ya tenemos nuestra tabla calendario creada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Marcamos la tabla como tabla de fechas. A veces este lo hace de forma automática, por lo dos lo hacemos nosotros de forma manual. Y ya teniendo nuestra tabla calendario ya toda lista con las columnas que nosotros queremos y marcada como tabla de fechas, lo que podemos hacer ahora es vamos a la vista de modelado. No tenemos relacionada nuestra tabla de hechos con la tabla calendario, así que vamos a crear la relación mediante la columna date de nuestra tabla calendario con la columna date de nuestra tabla de hechos. Guardamos la relación y listo, ya tenemos nuestro modelado con las dimensiones de topic y agentes relacionadas con nuestra tabla de hechos. Ya tenemos nuestra tabla calendario, la cual nos va a permitir a poder acceder a la función inteligencia de tiempo y poder responder preguntas de negocio. Así que lo que nos queda por hacer, que nos permite ahora hacerlo con nuestra tabla calendario, es, vamos a modelo semántico, vamos a tablas, estamos en nuestra tabla calendario, y lo que podemos hacer es crear una jerarquía. ¿Para qué nos va a servir esto?
La jerarquía para lo que nos va a servir es que vamos a crear justamente una jerarquía donde ponemos primero, o bueno, en el orden que nosotros nos sirva más. Yo lo que voy a hacer es pongo primer nivel los días, segundo nivel las semanas, tercer nivel los meses, cuarto nivel los cuatrimestres, por último el año. Y después esto nos va a permitir que cuando lo usemos en los ejes X o en los objetos visuales que nosotros utilicemos, vamos a poder ir desplazándonos y viendo, en vez de ver nada más una de las columnas de nuestra tabla calendario, vamos a ir desplazándonos y poder ver todos los niveles que nosotros hayamos creado. Pero para eso, y que sea más claro de verlo, vamos a crear primero la jerarquía. Entonces vamos a la columna Date, ponemos crear jerarquía haciendo clic en los tres puntitos que nos aparece acá al lado. Acá ya tenemos nuestra jerarquía creada. Vamos a ir pasando. Primero tenemos la columna de días. Vamos a pasar por las semanas, las vamos a saltear. Vamos a poner el nombre del mes. Añadimos el nivel. Vamos a añadir los cuatrimestres. Y vamos a añadir por último el año. Ahora, para que lo entiendan mejor, una vez que tenemos nuestra jerarquía creada, vamos a crear algún objeto visual. Vamos a usar el gráfico de líneas, que es donde el que mejor nos permite entender. Bueno, no se está insertando, ahí se insertó. El gráfico de líneas es el que mejor nos permite entender cómo cualquier variable que vayamos a cruzar con nuestra tabla calendario, cómo cómo fueron trabajando, ¿no? Esa variable, cómo se fue desempeñando a lo largo del tiempo. Entonces en el eje X vamos a poner nuestra jerarquía. En vez de poner una columna, directamente ponemos nuestra jerarquía que recién creamos. Y vamos en el eje Y, no sé si tengo alguna medida que se pueda ver, pero bueno, vamos a intentar utilizar esta. Ahí está, que es cantidad de llamadas. Entonces el gráfico de líneas es el que mejor nos permite entender a lo largo del tiempo cómo se fue desempeñando la variable que hayamos cruzado. Y gracias a la jerarquía que creamos, que primero me tomó automáticamente Date, la columna Date es la que está mostrando, podemos ir al siguiente nivel de la jerarquía. Entonces pasamos de Date a los meses. En nuestra tabla de hechos tenemos nada más datos desde enero hasta marzo. De mes nos pasamos al siguiente nivel, que es cuatrimestre, que hay uno solo porque son 3 meses. Pero bueno, si tuviéramos todo el año completo, datos en la tabla de hechos de todo el año completo, nos hubiera mostrado los 4 cuatrimestres, ¿no?, del año. Y bueno, nos podemos pasar al año y como tenemos un año solo, va a aparecer uno solo. Pero bueno, ese es uno de los beneficios que nos da la tabla calendario, poder tener una jerarquía de fechas y poder mostrar en un solo gráfico, poder desplazarnos entre los niveles de nuestra jerarquía. Así que bueno, esto es todo por hoy, gente. Acá cerramos el video este video de la serie que estamos creando, y nos vemos en el próximo video, donde vamos a ir respondiendo preguntas de negocio. Y primero lo vamos a hacer en columnas calculadas, porque a veces nos piden en el trabajo que lo hagamos en columnas calculadas, aunque no es lo mejor, porque lo mejor, mientras menos columnas tengamos en nuestra tabla de hechos, vamos a utilizar menos recursos. Pero bueno, a veces nos piden columnas calculadas y las tenemos que crear nada más en columnas calculadas, pero lo que vamos a hacer nosotros es, después esas preguntas de negocio que respondemos a través de preguntas calculadas, las vamos a pasar a medidas para que sea todo mucho más óptimo y más dinámico. Así que, gente, terminamos hasta hoy. Acá cierro este video. Muchas gracias por hacerme el aguante y nos vemos en el próximo. Chau, chau.